Pues sí, estamos en un mundo muy revuelto, Jonás, y solamente sabemos que podemos confiar en el plan que Dios tiene para cada nación. Y eso es más o menos el tema que vamos a tratar hoy acerca de la primera rebelión mundial de la Torre de Babel. Pero pues esperemos que este año, ¿verdad?, aunque las cosas van a empeorar, la Biblia no nos muestra nada que van a mejorar. Las cosas irán de mal en peor, y mientras más empeoren, más rápido viene Jesús por nosotros. Bueno, ha sido la posición suya, ¿verdad? La conocemos desde hace años, y sí, a la luz de la interpretación de la palabra, y pues sí, yo quiero ser un poquito más optimista. Yo sí creo que, bueno, y es que no importa, y ahí coincidimos usted y yo, ¿verdad? Que no importa lo que pase en el mundo, nosotros los que tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y seguimos sus enseñanzas, pues vamos a estar bien, y hay una protección especial para nosotros, ¿no? Claro. Sí, o sea, el mundo va a empeorar, eso la Biblia lo dice claramente. Estamos al borde ahorita de una tercera guerra mundial nuclear, ¿no? Y sabemos claramente que la condición de los gobiernos y las naciones no va a mejorar. El otro día me preguntaban en una entrevista que si yo le podía dar uno o dos nombres de uno o dos gobernantes en el mundo que pudieran ahorita ser algún ejemplo de integridad, de moral, de liderazgo, etcétera, etcétera. No me vino ninguno a la cabeza, desgraciadamente. Estamos en un mundo bastante corrompido, tal como la Biblia lo profetizó, que vendrían, ¿verdad?, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, etcétera, etcétera. Entonces, para el mundo va a estar las cosas cada vez más oscuras. Para nosotros, ¿no? Porque para nosotros, en medio de las tinieblas, siempre brillará la luz, siempre tendremos un guía que es el Espíritu Santo, y siempre tenemos que buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento para poder ser más que vencedores y poder sobreponernos a cualquier cosa que el mundo vaya a enfrentar. Así es. Bueno, así es que vamos a entrar en... Por lo menos yo sé que en noviembre hay buenas noticias. En noviembre hay buenas noticias, en octubre hay buenas noticias, en febrero, todos los meses. No, mi familia, por la nieta que nace en noviembre. No está hablando por la parte electoral, yo estoy pensando en otra cosa. Vengo lento. Ahorita me pongo ahí. Está bien, pero sí, como bien lo menciona Pastor Alducin, en la primera rebelión mundial es el tema que él ha querido compartir con nosotros el día de hoy. Recordar que este documento, al +1 469 781 1000, usted puede descargar ahí en la parte de descargas, ahí está el número al pie de la pantalla, descargas, y el primerito, Rebelión Mundial, es el que usted puede descargar, y ahí vamos a seguir las notas porque está muy interesante, Pastor Alducin, el tema del día de hoy, hablando acerca de esto, ¿verdad? Que como usted ahora hablaba acerca de estos conflictos, ¿verdad? Pero uno ve que es parte de la historia del ser humano, es que ya estaban solo Caín y Abel y ya hubo un conflicto ahí entre ellos, ¿verdad? Pero en el caso de esta rebelión, ¿verdad?, en el contexto en el que usted lo quiere desarrollar ahí es muy interesante, así que Pastor Alducin, a empezar a hablar acerca del origen de esta rebelión. Claro, con mucho gusto. Bueno, en la Biblia sabemos que Jerusalén es la ciudad más mencionada en toda la Biblia, y después le sigue Babilonia. Y cuando venimos a la Biblia encontramos también, por ejemplo, que el rey Salomón en Eclesiastés dijo: no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todas las cosas que han sido en el principio van a seguir un curso claramente definido, delineado, programado, desarrollado por Dios para que termine en un final. Él dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega. Entonces Dios ha determinado, desarrollado, planificado cómo iba a ser el principio de la humanidad. Él planeó todo, Él previó todo con su sabiduría que Él tiene, y Él va a terminar exactamente como está en la Biblia escrito. Y cuando venimos a las Sagradas Escrituras descubrimos una cosa maravillosa. Cuando encontramos a Babilonia al principio de la Biblia, como lo vamos a ver en el libro del Génesis, la Biblia termina con Babilonia, con la Babilonia comercial y la Babilonia religiosa en el libro Apocalipsis. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué comienza con Babilonia y termina con Babilonia? Y vamos a ver que dentro de la misma palabra Babilonia, Babel, en hebreo significa la confusión. Y en el capítulo 11 del libro de Génesis encontramos la primera rebelión mundial o masiva en contra de los mandamientos de Dios. Rápidamente, como un antecedente,
vino el diluvio, la destrucción humana, donde sobrevivieron solamente 8 personas. Noé, su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y viene de Cam, uno de los hijos de Noé, en el capítulo 10 del Génesis, que su hijo primero fue Cus, y de Cus nació Nimrod. Entonces se encuentra en Génesis 10, del 1 al 4. Y Nimrod, o sea, el nieto de Cam, que fue la descendencia que originó más problemas y que continúa desarrollando problemas en el mundo, que es la tierra de Canaán o los cananitas, amorreos, jebuseos, etcétera, etcétera, de donde está actualmente el conflicto más grande de toda la historia, que está en el Medio Oriente. Vemos que Nimrod se le nombra el primer rebelde de la historia. Dice en Génesis capítulo 10, versículo 8, y Cus engendra a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso, el primer Gibor, en el hebreo, que significa la primera persona que tuvo que sobresalió sobre todos los demás hombres y fue cazador delante de Jehová. Aquí la palabra no significa que haya sido cazador de bestias o de animales, sino fue el primer cazador de seres humanos, por lo cual se dice Nimrod, vigoroso cazador, y el comienzo de su reino fue Babel. Así que tenemos una estructura muy delineada, muy clara en la Biblia, donde Babel comienza a levantarse el grupo de personas que se opusieron por primera vez de manera masiva, repito, en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cuál era la rebelión de este grupo de hombres en el tiempo de Nimrod, que fue el que levantó la torre de Babel en contra de Dios? Bueno, pues Dios le había dicho a Noé en el capítulo 9, después del diluvio: propáguense y fructifiquen por toda la tierra, vayan y llenen toda la tierra. Y se junta por primera vez un grupo de personas dirigidas por Nimrod en la torre de Babel para decir: no, de ninguna manera. Vamos a unirnos, vamos a convergir todos en el mismo pensamiento, vamos a levantar una torre que llegue al cielo, vamos a una ciudad y hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que vemos aquí espiritualmente? Porque al venir a la Biblia, pues no solamente veamos las acciones de los seres humanos, sino lo que se encuentra detrás de los seres humanos, que es la dimensión espiritual. Y aquí vemos el plan satánico por toda la historia del ser humano. ¿Cuál es el plan satánico? Que no hubieran varias naciones, que se reunieran todas en un solo grupo, porque a Satanás le conviene dirigir más a un solo hombre que a 200 presidentes que hay actualmente en las naciones en el mundo. Es mucho más fácil influenciar un solo hombre y que ese hombre influencie a todas las demás naciones. Entonces aquí vemos que este plan se va a culminar con la llegada del anticristo. El anticristo, ¿cuál es el plan del anticristo? Un solo gobierno, un solo hombre como líder, una sola religión, un solo poder político, una sola economía, un solo ejército. Así que lo que comienza en Babel va a terminar con el anticristo. Y así podríamos nosotros introducirnos a este tema en esta mañana. Excelente esto que usted está apuntando, Pastor Alducin, porque entonces podemos centrarnos un poquito en esta parte geográfica, ¿verdad? Porque usted bien lo apunta, uno centra sus ojos normalmente en Israel, Jerusalén y todo lo que pasa ahí, pero creo que la historia humana, ¿verdad? Inicia allá entre la zona de los 2 ríos, la Mesopotamia, ¿verdad? Que se conoce de donde surge el personaje conocido como Abraham, pero de donde muchos historiadores sitúan, ¿verdad?, posibilidades de que haya sido por ahí el Edén, ¿verdad? Y el establecimiento de la Torre de Babel, de estar ahí, bueno, y lo que se genera, ¿verdad? A partir de ahí el movimiento de la raza humana después de que se confunden las lenguas, pero establecernos en esa situación geográfica, ¿verdad? Porque una vez que el arca también se establece allá en el monte Ararat, a partir de ahí es como que empiezan a buscar para esa zona. Seguro recuerdan que era la zona entre 2 ríos, no sé, seguro la parte, ¿verdad?, de agricultura era muy cómoda ahí, pero no sé, situarnos en esa situación geográfica tan importante, Pastor Alducin. Sí, porque desgraciadamente muchos geólogos, paleontólogos y arqueólogos han tratado de precisamente buscar dónde se originó el ser humano y han descrito al África, al continente africano, como el inicio de la raza humana.
Es una grande equivocación, desde luego, esa es la opinión que ellos tienen, porque no hay nada científico, ni tampoco genético en esta descripción. Pero la Biblia claramente nos muestra que cuando Dios llama a Abraham, que ya después del diluvio, ahorita estamos situados históricamente a 1500 años desde Adán. Adán sabemos que vivió 930 años, después tuvo a Set, después Set ya vino toda la descendencia, Enoc, Lamec, y después viene Noé, que estamos hablando que a los 500 años Noé tiene a sus 3 hijos. O sea, cuando él comienza en el arca, es cuando comienza el diluvio, y a los 600 años después que Noé tenía ya de edad, vemos nosotros que sus hijos pues ya tenían sus 3 esposas con sus descendientes que nacieron de la nueva tierra. Pero esto es importantísimo porque cuando Dios llama a Abraham, lo llama de Irak, de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 11, capítulo 12. Y cuando vemos que viene de Irak, toda esta zona de la Mesopotamia que acabas de mencionar, que está dividida por 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, aparecen en Génesis capítulo 2, donde se encontraba el huerto del Edén. O sea que bíblicamente no hay vuelta de hoja. Sabemos claramente que el origen de la civilización tuvo lugar en el Medio Oriente. Y es importante que así como aparece el río Éufrates desde el principio de la civilización y Babilonia, termina en el Apocalipsis 9, el río Éufrates, donde están atados 4 principados satánicos que van a ser desatados en la tribulación, y Babilonia también. Entonces, cuando vemos nosotros estas características, pues no podemos más que alabar a Dios por la grandeza, la exactitud, la veracidad, los impresionantes detalles de las Sagradas Escrituras, que no se encuentran en el hinduismo, ni en el islam, ni en el budismo, ni en ninguna otra religión, ni ningún otro libro de los billones de volúmenes de literatura que hay en las bibliotecas. Entonces la Biblia nos describe claramente el origen de la humanidad, y cuando vemos que después del diluvio ya se reúnen, como decíamos anteriormente, masivamente para irse en contra de Dios, es importante que podamos entender el plan que hay detrás, porque en esto tenemos que enfatizar. Es Satanás el que desde el principio de la humanidad ha tratado de destruir la semilla que Dios profetizó en Génesis 3:15. Entonces, toda la Biblia lleva una línea de una semilla. Toda la Biblia está caracterizada genéticamente, porque el Mesías tenía que venir de la semilla de Eva, de la primera mujer que se le llama la madre de las naciones, ¿verdad? Entonces, Eva tenía que ser la progenitora para que pudiera descender de ella la semilla, y tenía que ser un varón el que vendría como Mesías. Entonces, por esta explicación de que José no se podía meter con María, porque la semilla o el cromosoma YX de José estaba infectado. Qué increíble que hace 2000 años la Biblia nos relatara la historia de María y de José, que no podían ellos más que tener una amistad, no se podían reunir sexualmente para que el Mesías naciera de una forma virginal. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo explica desde el principio del Génesis, claro, que la semilla de la mujer iba a herir a Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir entonces a lastimar al Mesías. Entonces aquí lo encontramos claramente definido. Y otra cosa importante es la siguiente: el capítulo 10 del Génesis no está cronológicamente ordenado con el capítulo 11 del Génesis, porque el capítulo 10 del Génesis es el resultado de la dispersión del capítulo 11. O sea, que el capítulo 10 debería ser el capítulo 11 y el capítulo 11 debería ser el capítulo 10, porque la Torre de Babel es primero, y ya después de esta dispersión que hubo, vinieron entonces las 70 naciones que se encuentran en el capítulo 10. Y lo vemos también en el libro del Apocalipsis. Si vemos a Apocalipsis capítulo 13, ya el anticristo está gobernando. En el capítulo 11 apenas está saliendo la bestia del abismo. En el capítulo 17 ya está gobernando o comenzando a gobernar con las religiones del anticristo. Ni entonces el Apocalipsis, concluimos, tampoco es un libro cronológico ordenado, sino que Dios los ha puesto de esta manera para que nosotros podamos
estudiar, investigar y poder acomodar, ordenar las cosas para que en eso está nuestra responsabilidad. Dios nos diseña y nos da las piezas del rompecabezas y nosotros las acomodamos. Entonces muchas veces no tenemos el rompecabezas que creíamos que podíamos tener hasta que continuamos estudiando las Sagradas Escrituras. Okay, entonces uno entiende que, me parece que el deseo de Dios no era tener, era que todos hablaran un mismo lenguaje, un mismo idioma, si no se hubiera desarrollado de otra forma, pero como que viene consecuencia de la rebelión, ¿verdad? Pero ya sabemos la ubicación geográfica. Ahora hay una rebelión, nuevamente el hombre rebelándose contra el deseo de Dios. Y usted muestra en su documento que vienen en 2 etapas. Hay 2 etapas de esta rebelión que está bien interesante ahondar. Sí, porque si hasta este momento nos encontramos exactamente a 1500 años desde Abraham. O sea, el diluvio tuvo lugar 1500 años a partir de Adán, perdón. Entonces, de Adán al diluvio, a Noé, estamos con 1500 años de historia. Ahora, esto es claro porque en esos 1500 años de historia, ¿qué idioma se habló? ¿Qué lengua se habló? El hebreo, con algunas variaciones de arameo, porque el arameo ya lo absorbieron más en la cautividad babilónica hasta el tiempo de Daniel. Entonces encontramos que aquí tenían, dice Génesis 11:1, toda la tierra una sola lengua, que es la palabra Safán, con ese de Samuel en el hebreo, y una misma palabra. O sea, hasta aquí todo el mundo hablaba hebreo. Y cuando viene esta dispersión y este juicio de Dios en contra de esta obra que estos hombres querían hacer, las lenguas son cambiadas, y esto es increíble porque hasta este momento no existe ninguna descripción de ningún lingüista, de ningún etimólogo que pueda decirnos cómo se originaron los lenguajes. Sabemos que tenemos raíces hebreas, griegas y latinas principalmente, que son el fundamento casi de todas las lenguas que se hablan actualmente en el mundo. Y después los dialectos que ya se derivaron de algunos lenguajes como barbarismos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero este es increíble porque dice la Biblia que entonces tenían unas mismas palabras y entonces salieron del oriente, venían todos este grupo de personas y se juntaron en la llanura de Sinar. Génesis 11:2. Cuando hablamos y oímos en la Biblia la tierra de Sinar, esto es muy importante, la tierra de los caldeos o Babilonia, estos 3 términos se refieren al mismo punto geográfico. La tierra de Sinar es y la tierra de los caldeos es Babilonia, que es precisamente Siria e Irak del tiempo moderno. O sea, donde se encuentra ahorita Irak y Siria, esa porción territorial es lo que en la Biblia se llama la palabra Babilonia. Y ahí es de donde el anticristo va a surgir. Bíblicamente, bueno, ya hemos hablado mucho de esto, pero ahí también va a reconstruirse un centro comercial, Zacarías capítulo 5, que va a controlar el mundo entero del comercio y que va a ser destruido en Apocalipsis 18 con la Babilonia comercial. Entonces, esto es importante porque los lenguajes fueron confundidos por la ambición del ser humano de independizarse de Dios. Y es interesante también que los seres humanos en la segunda etapa dijeron, bueno, ¿verdad? Pues es la llanura de Sinar, y de ahí en adelante, durante toda la Biblia, esta zona geográfica es la más importante satánicamente, porque en Apocalipsis 9, cuando viene ya el juicio de las trompetas, vemos que hay 4 ángeles, como mencionábamos, atados junto al río Éufrates, que se encuentra en el área de Babilonia. Y esto es interesante también porque el presidente Saddam Hussein, en los 90s, cuando él quiso reconstruir Babilonia, y se va a reconstruir bíblicamente, pues mandó a poner hasta las monedas con una esfinge de él de un lado, con el lado de Nabucodonosor del otro lado, e inició construcciones tremendas que todavía están cerca de Bagdad, porque ahorita ya Bagdad no existe, hay otra ciudad que tiene otro nombre, pero ahí están las construcciones de lo que Nabucodonosor construyó y Saddam Hussein quiso renovar. Así que venimos a un punto histórico y profético en la Biblia interesantísimo que nos está hablando, vuelvo a repetir, en la modernidad
de lo que la Biblia profetizó hace miles de años. Recordar que este documento de la primera rebelión humana que está conversando el pastor Armando Alducin hoy con nosotros está en el WhatsApp de enlace, ahí al pie de la pantalla justamente. Gracias compañeros, eso que está apareciendo ahí, el más 1-469-781-1000. La opción descargas, la primerita de primera rebelión humana es la que usted debe acceder y le va a descargar totalmente gratuito el documento. Y recordar también que a partir de mañana este programa usted lo puede tener en la plataforma de Enlace Plus, también totalmente gratis en la plataforma, y usted puede ahí descargar el video, puede compartirlo, puede estudiarlo, puede analizarlo, así que importante lo que estamos compartiendo el día de hoy, Pastor Alducin. Entonces, ya nos centramos en la rebelión como tal. Para construir esta torre, tuvieron que empezar, me imagino, a pensar en los materiales, cómo empezar a edificar, el tipo de materiales que vamos a hacer, ¿verdad? Y empieza por ahí, ¿verdad? El plan, empezaron a trazar el plan, y a la hora de empezar a construir los materiales, ya desde ahí va el camino de ellos bien trazado, ¿verdad? Construir esos materiales. Sí, es interesantísimo también este punto, Roger, porque dice en el versículo 3, Génesis 11, que el material que usaron, es muy importante, eran ladrillos en lugar de piedra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no usaron piedras? ¿Por qué usaron ladrillos? Lo vamos a explicar. Y el asfalto en lugar de mezcla. Cuando aparece aquí la palabra asfalto, shemar en el hebreo, es el adobe o el cieno, ¿verdad? Con que son materiales, pues realmente, que no son duraderos, en otras palabras, no es cemento. Y en lugar de mezcla, la palabra mezcla o mortero, ¿verdad? Es el mortero con agua. Pero más adelante encontramos nosotros que cuando Dios le ordenó a Israel construir el altar, o las cosas que iban a hacer, tenían que ser de piedras. No podían atreverse los judíos a usar otro material mezclado con el que hicieron en la torre de Babel, porque Dios hizo las piedras. O sea, todo lo que encontramos en la naturaleza son piedras, y dijo Dios, esto yo lo he hecho para que ustedes hagan y construyan con lo que yo he hecho. Meterse a hacer una construcción para los judíos con asfalto o con ladrillo implicaba la mano o el esfuerzo del ser humano. Entonces, esto era lo que quería Dios dejar muy en claro. Si ustedes usan asfalto y mezclan otras cosas, que fue lo que hicieron en Babel, no, aquí Dios estaba fuera de la ecuación. Vemos que es la obra humana, y toda obra humana será deshecha, porque no fue hecha conforme a la voluntad de Dios. Por eso la piedra era tan importante, porque las piedras no las hicimos nosotros los seres humanos, las hizo Dios. Así que el altar que tenían los judíos, o las obras de los judíos, tenían que ser forzosamente de piedra. Luego dice que cuando se reunieron ya para poder determinar qué iban a hacer con estos materiales hechos por manos humanas y no por Dios, edifiquémonos una ciudad. Y es exactamente esta ciudad la que el anticristo va a construir, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18. Perdón. Y una torre. La torre nos habla de una religión. Vámonos al cielo. Por medio de nuestros esfuerzos vamos a tratar de impedir también que si viene otro diluvio, pues ya el diluvio no nos alcance, porque vamos a hacer una torre mucho más alta que el diluvio para que ya el agua no nos alcance. Este es el propósito de estos hombres. Pero principalmente nos habla, cuando la palabra Babel es confusión, que es lo que implica todas las religiones del mundo. Podemos llamarle como queramos a las religiones del mundo. Todas las religiones fueron inventadas por nosotros. Son métodos que nosotros hemos iniciado para sustituir siempre a Dios. Siempre será todo lo que el hombre haga independiente de Dios. Está sustituyendo, como dice Romanos 1, lo que Dios quería para nosotros. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dimos gracias, y se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, el ser humano se convierte en necios. Y este problema lo enfrentó la mujer samaritana. ¿Cómo el Nuevo Testamento explica todo lo que sucede en el Antiguo Testamento? Porque la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Juan capítulo 4, era una mujer religiosa, pero llevaba ya 5 maridos. Pero cuando Cristo comienza a platicar con ella, la mujer religiosa, escuchemos con mucha atención, aquí está la clave, le dice a Jesús, bueno, ustedes dicen,
que en ese templo y en Jerusalén y nosotros que acá. ¿Quién tiene entonces la verdad? Es la pregunta de todos. Oye, ¿qué religión es la verdadera? Los musulmanes dicen que Mahoma, los hindúes que Vishnu, Krishna y Shiva, los budistas dicen que Gautama Buda, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo saber la verdad? Y Jesús le contesta a la mujer samaritana con 2 palabras nada más, deshaciendo lo que es todas las religiones. O sea, ninguna religión te va a ayudar, ni en ninguna religión se encuentra la salvación. La exclusividad de la salvación le dice Cristo: mujer, créeme a mí. O sea, no creamos ninguna otra religión, ningún otro libro, creámosle a lo que Jesús dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que cuando le creemos a Jesús, ¿y dónde está Jesús? Pues en las Sagradas Escrituras. Y venimos a la palabra de Dios a encontrar las palabras de Jesús. En sus palabras vamos a encontrar la vida eterna. No en las religiones, sino en el ejemplo de Jesús y en lo que Jesús dejó escrito en los evangelios. Interesante, porque viendo el deseo de Dios, el Señor dice, llenen la tierra. O sea, no es, Dios quería que se esparcieran, pero ellos dicen, no, una ciudad, vamos a quedarnos aquí, una torre. Usted habla del deseo, digamos, religioso, ya, una religión, y el deseo de hacerse un hombre, ya otra vez el orgullo, el deseo de tener el poder para dominar, para tener el poder, precisamente, todo contrario a lo que Dios había mandado. Entonces, en algunas partes, o sea, todo lo que Dios quería lo están haciendo al revés o mal, y Dios está viendo, y entonces Dios no se queda quieto, tiene que venir el juicio de Dios para esa situación. Claro. ¿Y dónde nos encontramos ahorita? En el siglo XXI. El Foro Económico Mundial, dirigido por, ya no está, Klaus Schwab, el alemán, hace 6 meses, otra vez se repite Babel. Hagámonos un nombre, juntémonos en la ciudad de Davos, en Suiza, y vamos a programar la Agenda 2030. Vamos nosotros a reunirnos como políticos, filósofos, etcétera, etcétera, politólogos, a desarrollar un plan para la humanidad. ¿Cuál es este plan? Hagámonos un nombre. Vamos a crear una super raza humana. Aquí nos encontramos en el siglo XXI repitiendo las mismas mentiras, las mismas barbaridades, de que el ser humano, cuando saca a Dios de la ecuación, el ser humano comienza a vivir confundido por la palabra Babel. De ahí viene la confusión. A toda la historia han sido confundidos con filósofos, con religiones, con filosofías, como dice Pablo a los Colosenses 2:8. Mirad bien que nadie los engañe por medio de filosofías o tradiciones de acuerdo a los hombres. O sea, sistemas de pensamiento, ideas. Cuando tú tienes una idea, ¿de quién viene esa idea? Pues de Carlos Marx. ¿Quién fue Carlos Marx? Sigmund Freud, Carlos Darwin, todos los que han propuesto, postulado tesis que han sido completamente equivocadas al transcurrir los años. Volvemos a darnos cuenta la terquedad del ser humano de sacar a Dios los problemas. Vamos a hacernos un hombre, vamos a hacernos una ciudad. De ahí viene el humanismo, que es el humanitarismo. Hay que diferenciarlo del humanismo. El humanismo es la filosofía que enseña que el ser humano es el centro de toda la creación. Que nosotros encuentran las soluciones, las respuestas a todos los problemas humanos, sin saber que los problemas humanos, ya en el siglo XXI, van mucho más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. Ese es el humanismo, centrarnos el egocentrismo en nosotros, que podemos nosotros ser papás, ser presidentes, ser abuelos, ser esposos, gobernar, ser políticos, ser economistas, pero a Dios, por favor, sácalo de la ecuación. Nosotros somos capaces de hacerlo. Y es lo que dice el Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dios está preguntando, ¿cuál es el problema de tantas protestas en las calles, tantas rebeliones, golpes de Estado, revoluciones? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas, cosas superficiales? Y dice aquí que se van a levantar los reyes y van a consultar, ahí está, consultarán unidos contra Jehová
y contra su ungido. Y vean ustedes el pensamiento que escribió David hace 3000 años, el pensamiento de ahorita. Vamos a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es el problema del ser humano del siglo XXI que comenzó con Babel? Que el ser humano no quiere sentirse atado a las cuerdas, las ligaduras, que son los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Yo no quiero sentirme amarrado a ningún Dios, no quiero dar cuentas a nadie, yo tengo la capacidad, vámonos juntos nosotros a hacer algo sin tomar en cuenta a Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Porque quieren deshacerse de las leyes morales, de los códigos de conducta de Dios y establecer nosotros nuestra propia moralidad. Y entonces viene la etapa esta, Pastor Alducin, muy interesante, que habla usted aquí acerca del juicio de Dios, porque está el ser humano allá en Babilonia trazando todo este plan y lo tiene muy bien estructurado, ya están los materiales, ya está el camino, ¿verdad? Y todo esto que usted nos apunta, y entonces viene el juicio de Dios. Interesante como usted lo pone aquí, ¿verdad? Al inicio, que entonces ya Dios viene a ver qué es lo que están haciendo, como si no supiera, ¿verdad? Como si él desde allá estuviera pasando desapercibido. Pero ese tipo de lenguaje que se utiliza, creo que es importante también que usted no lo pueda expresar, porque es parte del conocimiento bíblico, el saber interpretar lo que esta expresión dice, cuando Dios viene a ver entonces qué es lo que están haciendo, como si lo estuviera desapercibido. Claro, o sea, nosotros tenemos que entender que en la Biblia encontramos las teofanías, que son las apariciones de Dios en forma humana, como el ángel de Jehová, por ejemplo, que es un término que se usa para que veamos que era Jehová realmente, en la persona de Cristo ya del Antiguo Testamento, en forma humana, pareciéndose a los hombres. Nos habla Dios de los ojos de Dios, que sus párpados ven, sus ojos examinan. Nos habla en Daniel 7 que Dios está sentado. Para que estés sentado, pues tienes que tener la figura humana, con el pelo blanco, como un anciano, etcétera, etcétera. Y todas estas formas en las que la Biblia usa, o este lenguaje, es para que nosotros podamos, en el limitado conocimiento y lenguaje que tenemos, poder entender o a buscar una cosa que pudiera ser paralela a lo que espiritualmente Dios nos quiere describir. Y por eso dice el versículo 6 de Génesis 11, dijo Jehová, el pueblo es uno, o sea, ya nada los va a hacer desistir. Ya han comenzado y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Siempre cuando Dios ve que el ser humano, tanto individual o familiar o nacionalmente o mundialmente, llega el punto en el que yo no quiero saber nada de Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, no hay ningún problema. Ahí es cuando viene el juicio de Dios. ¿Y sabes cuál es el juicio de Dios? Dejarte hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, si alguien quiere insistir en hacer algo, Dios tiene que intervenir. Entonces, mundialmente, ahorita el mundo ha llegado a un punto donde no vamos a hacer a un lado a Dios, y Dios, ¿qué va a hacer? Va a confundirlos, porque es como están los seres humanos ahorita confundidos, como está ahorita el presidente de Estados Unidos completamente confundido, como está el de Francia, como están en Inglaterra, etcétera, etcétera, porque es el juicio de Dios. Ya podemos ver el juicio de Dios en las naciones, por el amor de Dios. Estamos bajo un juicio muy grande, y después del juicio, ¿verdad? Dice la Biblia que primero Dios va a juzgar a la iglesia. Primera de Pedro, el juicio comienza en la iglesia, y ya comenzó Dios a hacer muchos juicios muy grandes en las iglesias cristianas en el mundo entero. Y al mismo tiempo va a juzgar al mundo, porque después el mundo sigue, y si Dios está juzgando a las iglesias ya, pues el juicio va a ser más grande contra el mundo. Entonces, nada les hará desistir, y dijo Dios, la única forma de poder evitar que lleguen con esta locura es confundirlos. En este caso fueron las lenguas. En el siglo XX Dios está confundiendo la mentalidad, la forma de hacer las cosas, los planes que estamos tratando para desarrollar, como el Foro Económico Mundial. Escuchemos esto, ya Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, ya salió hace algunos meses. ¿A quién creen ustedes que dejó Klaus Schwab el Foro Económico Mundial? Para que él sea, lo acá vean ustedes en Google, a Yuval Noah Harari, un muchacho judío, no más de 40 años, homosexual, y comienza a decir que Cristo no existe, que la inteligencia artificial va a crear una nueva Biblia y que va a desarrollar una nueva raza humana. Entonces, la confusión no podía ser más grande que en la Torre de Babel. Dios tiene que de alguna manera
confundir a los seres humanos, y la mayor parte de ellos es con la locura, porque el ser humano que se aparta de Dios, que vive confundido, será confundido más y más y más, y llegará a la locura, como han llegado los hombres y como llegará el futuro gobernante mundial, que es el anticristo. Entonces, bueno, viene el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre esto. Y interesante la analogía que usted viene haciendo, ¿verdad? Bueno, esto lo vimos en Babel, lo vemos repitiéndose ¿verdad? Al cabo, por los años, en los siglos, en la humanidad, lo estamos viendo hoy también. Pero lo que ellos no querían, ¿verdad? De que esparcirse, no querían tener ideas diferentes, y un control central. Al venir el juicio de Dios, tuvo que pararse todo ese plan. Claro, y por eso dijimos, ¿verdad? De ahí la palabra, o el derivado etimológico de la palabra Babel, confusión. Y ahí comienza la primera estrategia satánica global, donde percibimos claramente por qué la Biblia termina con un anticristo, con un gobierno global. Es porque Satanás ha sido su estrategia de toda la historia. Todos los Césares romanos, Aníbal, Napoleón, Alejandro el Magno, Hitler, Mussolini, Idi Amin en África, y todos estos conquistadores a través de toda la historia, ¿cuál ha sido qué los ha movido en su corazón, en sus pensamientos? Conquistar, unificar el control de nosotros, controlar a los ciudadanos, controlar a las naciones. Pero ahora cambió desde la pandemia todo este ciclo, porque ahora desde la pandemia nos hemos dado cuenta que ya los gobiernos comenzaron a perder su soberanía nacional. Ahora dependen de organizaciones no gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud y como las Naciones Unidas, y ahora los protocolos no los van a dictar los gobiernos individuales, sino que ahora va a ser una convergencia de todos los gobiernos sometidos a una sola autoridad. Ahorita ya a la Organización Mundial de la Salud. Lo que la Organización Mundial de la Salud diga, todas las naciones lo tienen que aceptar. Entonces, ya las naciones están perdiendo su soberanía nacional, y se viene muy pronto ya el colapso de las naciones, donde se van a reunir finalmente 10 naciones que van a dictaminar. Ahora ya no es el foro mundial, de acuerdo a las profecías de Daniel, para que 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, se juntan en un G10, y de ahí va a surgir el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 7. Entonces, estamos acercándonos a unos pasos agigantadísimos ya a la culminación de la historia mundial. Y aquí tenemos toda la historia desde el principio de la Biblia al final de la Biblia. Dios nos deja todo el panorama. Yo soy el principio, yo soy el final, el alfa y la omega. Entonces nosotros estamos en medio. Y si todo lo que Él dijo en el pasado se ha cumplido, se tiene que cumplir en el futuro también. Abramos nuestros oídos, acerquémonos a Dios ahora más que nunca, y vengamos a las Escrituras más que nunca a meditarlas, a memorizarlas, estudiarlas, poder compartirlas también con la familia, porque es el tiempo final de la historia del ser humano. Así es, y recordarles nuevamente que este documento de la primera rebelión humana, usted lo puede descargar totalmente gratuito ahí está el número al pie de la pantalla, es el contacto que usted debe tener del WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000, descargas y la primera opción. Ahí está totalmente gratis, y a partir de mañana en la plataforma de Enlace Plus, que eso es importantísimo que usted lo pueda recordar, usted lo puede ver el programa una y otra vez las veces que quiere, y hasta compartirlo con amigos y crearse ahí su mesa de trabajo, porque que se confunde el mundo, pero la iglesia tiene que tener bien claro estos elementos, eso sí. Y Pastor Alducin, viene una etapa entonces sobre los resultados de todo esto, ¿verdad? Porque obviamente el ser humano cree que puede hacer cosas y que ya y punto, y no queda nada, viene el juicio de Dios, y eso tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y en la humanidad, y qué bueno que usted lo pueda apuntar aquí, ¿verdad? Acerca de la forma, los resultados, lo que viene, entonces lo que sucede a partir de esta rebelión. Inmediatamente después de 2 guerras mundiales se desarrolla la famosa ONU, o la Organización de las Naciones Unidas. Ya vamos a tener la solución del mundo. Ahora sí, si nos juntamos todas las naciones, vamos a evitar las guerras nucleares.
porque ahora vamos a prohibirle a una nación que tenga armas atómicas que no las use, porque va a haber un gobierno ya que es el de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, que todavía existe hasta este momento. ¿Qué pasó? A los 4 años Rusia probó la bomba de hidrógeno, después vino ¿cómo se llama? Toda la guerra del comunismo que desató, y la Guerra Fría que en el 91 cayó con el comunismo, donde casi Estados Unidos amenazado con misiles por Cuba por Gorbachev, que estaba tratando de evitar esta guerra mundial. Y de ahí en adelante entramos al siglo XXI, y ¿de qué han servido las Naciones Unidas? ¿Para qué se unieron, verdad? Pues vino la dispersión de la humanidad. Se ha suspendido completamente el gobierno ya de las Naciones Unidas. Ahora saben que se tiene que concentrar ya no en todas las naciones, sino en una sola nación, que es la nación que el anticristo va a distribuir en el mundo, en el Medio Oriente, para gobernar el mundo. Así que la confusión va a aumentar. Babel está con nosotros, y detrás de todo este plan satánico sabemos claramente que surgirá el próximo dictador mundial del universo. Entonces, aunque pareciera, ¿verdad? Pareciera porque aquella humanidad, esta gente de Babel en aquel tiempo, ellos fracasaron, tenían miedo a la dispersión, pasó la dispersión, querían edificar, se suspendió la edificación, y empezaron a hablar diferentes idiomas, lenguas, ya no se entendían entre ellos, y con mayor razón había que irse lejos, ¿verdad? Hoy, pues de alguna forma, tal vez por eso ha fracasado también la humanidad, pues son muchas lenguas, están muy distantes, muchas culturas, uno lo vería y parece como que ese un orden mundial, como que lo que Dios hizo aquí, lo hizo bien. ¿Será que ese orden mundial podrá establecerse nuevamente? Usted habla aquí, todo esto que hemos hablado es fundamentado en Génesis 11, del 1 al 9. El 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, yo digo buen trabajo, por lo menos hasta aquí, ¿verdad? De Dios. Sí, buen trabajo de Dios. Las consecuencias se siguen viviendo. Ha costado que sean un hombre, como una sola nación, como un solo pueblo, un solo mandato. ¿Cómo ve usted el final, concluyendo? Bueno, lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 13. Y vieron en sus cabezas como herida de muerte, fue sanada su herida, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca del nombre de la bestia, el cual es el número de su nombre. Sabemos que es el 666. Esto lo vimos en la pandemia. Tú no puedes entrar a la escuela si no estás vacunado. Querían hacer pasaportes para las vacunas. No puedes subirte al avión si no tienes. Comenzó el control en el 2020-21. Vean con qué rapidez nos estamos acercando, que la Biblia profetizó hace 2000 años. 2500 con los profetas hebreos. Pero vemos que estamos en un mundo donde ya los gobiernos están dando cuenta que necesitan más control. Pero ya no pueden estar divagados ni dispersados, no, tienen que reunirse ahora, y las Naciones Unidas no ha funcionado. ¿Quién los va a reunir? El futuro dictador mundial. Pero ahí nos dirigimos, va a haber un hombre con una sabiduría, con poderes sobrenaturales, que va a asombrar a todo el mundo, y le van a entregar completamente, lo van a adorar, y van a creer que ese es el hombre que realmente estamos esperando, que estaban esperando, para poder revolucionar los problemas del mundo. Como ahorita en Estados Unidos, y si viene Trump, se va a acabar la cosa, o otro presidente en México, otro presidente en España, etcétera, etcétera. Pero no son los hombres, no va a haber ningún hombre que cambie la situación mundial. Somos humanos, vulnerables, con pies de barro, completamente imperfectos. Lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Maldito el hombre, dice Jeremías 17, que confía en el hombre y pone su confianza en la carne. Confiemos en el Señor, creámosle a Jesús, creamos las Escrituras, y Dios nos bendecirá. Así es, Pastor Alducin. Y tal vez para hablar, porque ya incluso obviamente empiezan a entrar preguntas
acerca de esta figura, el anticristo, porque se hablaba de allá de esa zona, ¿verdad? De Mesopotamia, Babel, de donde nace Nimrod, ¿verdad? Y de donde está todo lo que sucedió en aquella confusión. Y como que usted ha mencionado, o para tal vez esbozar un poquito acerca de, tal vez esa figura puede surgir de ahí mismo, hablando del anticristo, se necesitará algo más que un líder, ¿verdad? Porque, como usted bien lo dice, han habido iniciativas, pero yo no sé cuándo ha habido unidad en el mundo, ¿verdad? Los mismos países, cuántos se han fraccionado. Uno ve lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasa en Medio Oriente, que todavía no hay como acuerdos fijos, ¿verdad? Y lo que ha pasado aquí, esta historia en América también, pero cuando este líder surja, ¿verdad? ¿Vendrá de esa misma zona o cómo lo ve usted? Sí, hay una sola palabra. Todo lo que estamos viendo es confusión. ¿Por qué hay tanta confusión política, económica, religiosa, filosófica, geológica, antropológica, como le queramos llamar, de cualquier disciplina académica que podamos mencionar? ¿Por qué? ¿Por qué viene tan confundido el mundo ahora más que nunca? Babel, estamos en Babel. ¿Por qué? Porque no hemos incluido a Dios dentro de nuestros planes, es todo. Es imposible que el ser humano pueda desarrollarse como ser humano o alcanzar las metas que nos queramos proponer si sacamos de la ecuación a Dios. Entonces, el punto, ¿verdad?, es que el anticristo se va a sentar con un grupo de judíos, con el gobierno de Israel, y les va a decir, bueno, aquí traigo un pacto con ustedes, lo voy a firmar y les voy a garantizar 7 años de prosperidad y de paz. ¿Contra quién? Pues contra los musulmanes, que son los enemigos radicales de Israel desde hace 3.500 años. Entonces, ¿qué hombre puede garantizarles al gobierno de Israel esto si no es musulmán? Entonces el anticristo va a surgir entre Irak y Siria, como dice la Biblia, lo hemos visto claramente en Daniel capítulo 8, Isaías capítulo 10, Ezequiel 31, etcétera, etcétera. Hay tantos pasajes de la Biblia que le llaman el asirio al anticristo. Entonces tiene que ser un hombre que los asirios, los judíos, los árabes y los musulmanes lo respeten, porque les va a decir, no van a meterse con los judíos durante 7 años y medio. Tenía que ser el Mahdi, el Mesías, que los musulmanes están esperando. Entonces, este hombre, el anticristo, va a ser musulmán, porque es el único que puede garantizarles a Israel los 7 años para evitar que los árabes y los musulmanes se metan con ellos, porque a ninguna otra persona, los musulmanes más en este tiempo, respetarían, como lo hemos visto a través de las últimas guerras de Israel. Así que el anticristo va a surgir del Medio Oriente, va a unir a Europa con el Medio Oriente, con 5 naciones de Europa, para garantizarles el petróleo, y él va a comenzar a levantar, a surgir, a planear, a desarrollar sus planes políticos, económicos y sobre todo a controlar la economía, al controlar el ser humano por medio de la economía principalmente, como lo dice la Biblia. Económicamente va a gobernar el mundo, va a controlar el mundo y finalmente en la segunda venida de Cristo, la persona de Jesucristo lo destruirá. Pastor, se nos ha ido el tiempo, pero es importante que personas que no han entregado su vida a Cristo Jesús el día de hoy van a tomar esta importante decisión. Si nos ayuda, por favor. Por favor, si tú en este momento tienes tu corazón abierto y vives confundido precisamente en tu hogar, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tus negocios, quiero que lo sepas de una vez. La confusión viene, Dios no es un Dios de confusión, dice la Biblia. Dios es un Dios de paz. Él quiere darnos luz, Él quiere darnos dirección, Él quiere guiar toda nuestra vida, nuestros hijos, nuestros nietos, tu trabajo, pero tú tienes que entregarle tu corazón. Y lo puedes hacer diciéndole en este momento, Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, que a los 3 días resucitaste entre los muertos, y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero más confusión en mi vida. Quiero vivir con una mente clara y saber exactamente lo que estoy haciendo y qué son las cosas agradables que a ti has aceptado en la persona de tu Hijo Jesucristo, en quien somos aceptados en el amado, en el que solamente puede haber la luz, el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.